Javier Pérez Andrés, el mejor o de los mejores comunicadores de Castilla y León. Que va, un simple periodista, David, no hay más. El legado del vino tiene el honor de entrevistarte y quiere saber, quiere que tu labor, tu buen hacer, que quede constancia. Javier, tu perfil, tu genoma, Madre ¿nacido? mía. Pues es muy curioso. Oye, en primer lugar, enhorabuena por el legado del vino. Ya era hora que alguien en esta región y en la provincia de León se preocupara por rescatar la memoria de algunos que se nos fueron, sí que nos contaran cosas y que al menos les vais a coger a tiempo para poder saber cómo fueron nuestros vinos y a quién les debemos lo que tenemos ahora. Y en cuanto a mí, mi niñez me la pasé en Cérmenes, al lado de entre Cistierna y Riaño, que nací en un pueblo de la cornisa cantábrica y que mi madre, terracampina, me trajo a Tierra de Campos y desde entonces me vinculé muchísimo a Castilla y León. Por lo tanto, mis orígenes están ahí, están fuera de las bodegas subterráneas, fuera de la viña, fuera del majuelo. Con ellos me encontré después, cuando corrieron los años. ¿Cuándo te llamó el vino? ¿Cuándo? Pues es muy curiosa mi historia con el vino. Yo vengo, mi familia tenía negocios vinculados a la hostelería. Y claro, yo tarde o temprano tuve que tomar comanda en los restaurantes. Eso me ha permitido escribir sobre gastronomía con cierta tranquilidad, cosa que muchos no conocen. Bueno, pues hubo una vez alguien que, tomando comanda, yo le aconsejé un vino. Me preguntó por él y dije una cantidad de tonterías inmensas. Tenía yo, pues, 19, 20 años, de todo saber. El señor a los postres me llamó y me dijo, oye, ¿cómo es que un restaurante como este, un sitio bueno, buena comida, quien le preguntó por el vino no dice más que tonterías? Y ese día dije, Tati, esto no puede ser. Este señor tenía razón. Y aquel veneno fue tan intenso que cuando decidí dedicarme al periodismo a partir de la añada del 88, cuando empecé a dedicarme al periodismo y a hacer mucha información de vinos, me vino muy bien. Pero todo arrancó de ahí, porque podía haberme dedicado a la gastronomía, al turismo, hablar de naturaleza, de costumbres, de ritos, de tradiciones, pero sin embargo el vino comienza a partir de esa fecha. ¿Me podrías decir, como anécdota, cuál fue una de las primeras entrevistas que hiciste en la provincia de León relacionada con el vino? Pues mira, una de las primeras entrevistas que hice en la provincia de León fue cuando la entonces primera denominación de origen Bierzo empezaba ya en los prolegómenos, en los albores de la denominación de origen, con Paco Pérez Caramés, un personaje que no olvidaré en mi vida, alguien a quien recuerdo sus frases, recuerdo sus primeras iniciativas en el mundo ecológico, los primeros vinos ecológicos, recuerdo cómo describía el Camino de Santiago, cómo describía los hayedos bercianos, todo un personaje. También recuerdo a Entrera, uno de los enólogos que tenía con él a su lado, y fue el primero. Luego conocí a Hernández Romo, que estaba en la cooperativa de cacaberos en la denominación de origen. Luego aparece Prada, que lo rompe todo, porque Prada fue todo un fenómeno en el mundo del vino, lo hizo con mucha habilidad, y a partir de ahí fue todo un recorrido por las bodegas que existían. Algunas de ellas han desaparecido, pero conocí el momento de esplendor del Bierzo con las primeras iniciativas privadas, que hoy por fortuna son muchas más. Conocí el inicio de lo que más tarde se convirtió en denominación de origen Tierra de León. Recuerdo con muchísimo cariño aquel intento de Meseta de León, que aglutinaba a las cooperativas leonesas más importantes para sacar adelante un proyecto común. De haber surgido, de haber salido adelante, posiblemente aquellas poderosas cooperativas de Mayorga, de Gordariza, la del Tesoro, la de Valdemimbre, la de Otero, si se hubiesen unido todas en aquel momento, otro gallo nos hubiese cantado. Pero lo cierto es que aquel proyecto sirvió para poner encima de la mesa lo que teníamos en esa parte de León, y que eran las cooperativas, que eran las que mantuvieron la viticultura. Uy, si no llega a ser por ellas, ¿dónde estaríamos hoy? Porque habría desaparecido prácticamente el viñedo del terruño, no solamente en León, sino en Castilla y León. Si yo te dijese nombres y abuela pluma, ¿qué te pueden sugerir? Si me acuerdo, sí. Pedro Marcos. Pedro Marcos, yo le tengo un especial cariño. Tuve la suerte de entrevistarlo en la televisión cuando con 80 años comenzaba el proyecto de bodega en Villamañán, saliendo para la carretera de Laguna de Negrillos. Ahí estaba la bodega. Me acuerdo con qué ilusión me hablaba de los tintos envejecidos, de las posibilidades de la Tempranillo y la Prieto Picudo, del Albarín, de que la primera vez que yo oí la palabra Albarín fue de la mano de Pedro Marcos. Era un tipo que sabía lo que decía, era buen conocedor, manejaba el lenguaje de la viticultura y de la enología, y además tenía
ese carisma, ese calibre que tienen solamente los emprendedores, los que creen en algo y tiran para adelante. Yo creo que la denominación de origen Tierra de León le debe siempre una gratitud enorme a Pedro Marcos, el de Villamañán. Otro nombre de Tierra de León, Pedro Cases. Pues Pedro Cases era un personaje, yo lo conocí en Valdevimbre, en la cooperativa de Valdevimbre. Era un hombre inquieto, era uno de esos técnicos inquietos que de alguna manera revolucionaron también un poco las elaboraciones. Y luego tuvo la fortuna de poder experimentar en su terruño, en Ordoriza del Pino, de elaborar en su bodega, de fermentar en sus barricas y de experimentar. Y sobre todo no olvidaré nunca que fue el primero que nos dio la oportunidad de probar uno de los vinos más longevos de Prieto Picudo. Y la suerte que Ana, su hija, todavía se mantiene. Pero desde luego Pedro Cases sí refleja a aquellos técnicos que igual han pasado desapercibidos y que fueron los que tiraron de las cooperativas, que tiraron del carro de la vitivinicultura de esta región y de este país en los años 60, en los años 70, antes de que llegara el descepe total. La comarca de Bierzo, ¿qué te sugiere hoy día el enólogo Raúl Pérez? Pues mira, Raúl Pérez yo le conocí desde que era un chavalín, cuando estaba estudiando en Requena. Recuerdo que en mis primeras visitas con sus tíos y con su hermano José Daniel, él estaba estudiando. Es el Ferran Adrià de los vinos. Es un personaje que ha convertido en varita mágica lo que toca. Y a veces tira de un viñedo y le exprime todo su calibre. Otro personaje carismático del Bierzo, José Luis Prada. ¿Quién? Lo que Prada ha hecho, en lo que Prada cree, por lo que Prada ha luchado, tiene muchísimo que ver con lo que yo hago a diario, en la tele, en la radio o en los periódicos. Yo creo en ese desarrollo rural, yo creo en esa naturaleza bien utilizada, yo creo en la transformación alimentaria, yo creo en su concepto del vino. Imagínate, Prada al final revolucionó, 25 años elaborando viñas ecológicas. Prada ha hecho de todo. Pues para mí todo un personaje, además al que quiero mucho. No te voy a dar a elegir, pero dime, virtudes, bondades, Prieto Mencía. Pues mira, este es uno de los grandes problemas que tenemos todos los que nos enfrentamos a la cata de vinos. Durante 25 años yo he catado prácticamente todos los vinos que se elaboraban en las denominaciones de origen. Ahora ya me cuesta más. Por lo tanto, tengo una secuencia sensorial, cronológica, bastante afinada, o al menos así lo creo. Y desde luego, las mencías del Bierzo se han ido ganando en los últimos años ese toque diferencial que todos queríamos. De aquellos metálicos de los años 90, hemos empezado a descubrir otras series aromáticas magníficas y unos comportamientos en barrica y en la curva de evolución que nadie daba un duro por ellos hace tan solo 15 o 18 vendimias. Y da gusto, yo cada vez que me encuentro en el palmarés de los concursos, en las opiniones de prescriptores o incluso en las puntuaciones Parker, muchas mencías, alucino, me llena de satisfacción. Y lo mismo con la Prieto Picudo. La Prieto Picudo, yo creo aquella variedad que yo conocí cuando decíamos y leían los libros que era de porte rastrero y que muchas veces se prestaba a la literatura porque eran aquellos sarmientos que se agarraban a la tierra como diciendo yo de aquí no me quiero marchar, que no me descepen, ¿no? Y luego llegaron quienes las condujeron en espalderas y las levantaron del suelo para airear más los racimos, aquellos vinos madreados. Cuando la Prieto Picudo empezó a hacer sus incursiones en la crianza y en el comportamiento, en el envejecimiento, en tintos, cuando había sido de toda la vida el rosado y el madreado y aquellos vinos tan frescos con aquella chispilla, pues hubo muchas dudas que están disipadas en cuanto al buen comportamiento, pero que también necesitamos cronología. Yo estoy deseando que pasen 25 años más para catar esos vinos, a ver cómo han evolucionado en esa curva. Pero desde luego la revolución, como en otras zonas de Castilla y León, ha sido bestial, tremenda. Ha habido una revolución tecnológica, de imagen, una revolución en las prácticas culturales. Y yo creo que la Prieto Picudo y la mencía reinan hoy, la mencía un poco por delante porque es más veterana, en unos reinos, en unos feudos bastante rentables para todos. Por no desprestigiar blancos, que pueden ser un futuro, Alvarín, Godello, Doña Blanca, resúmeme. Al Alvarín y al Godello, mi sorpresa enorme. La Godello era más conocida, teníamos una competencia en Galicia. El Alvarín es el gran descubrimiento, la variedad, el cepaje, la casta, que dirían en Portugal, emergente. Sin embargo, si nos acostumbramos a que nunca vamos a extraer de ellas series tropicales, ni aromas extraordinarios,
habremos descubierto que la personalidad de los vinos blancos no solamente está en esos puntos exóticos en la nariz, sino que además en otras series aromáticas podemos encontrarlo. Si somos conscientes de eso, si no vamos a competir con los verdejos floreados ni con las variedades de muchas aromas florales y tropicales, yo creo que Alvarín y Godello tienen su hueco entre las blancas, no excesivamente aromáticas. El último nombre, David Mateos Cabezón, ¿qué te sugiere? Pues mira, David Mateos Cabezón me sugiere a un personaje que yo conocí cuando empezabas, saliste en el 90 de la Escuela de Villa el Vino, un tipo inquieto, un tipo al que debieres de estar más en contacto con los centros de investigación en el mundo de la viticultura para llevar adelante esas prácticas enológicas que estás desarrollando en dulces naturales, esas prácticas enológicas del madreado. Eres uno de los defensores del madreado. ¿Cómo se hacían los madreados? ¿Cuál es la técnica que tenemos que utilizar? ¿De qué manera podemos recuperar el espíritu y la verdadera personalidad de aquellos vinos frescos que nos dieron fama en el pasado y que envejecían y que se elaboraban en las bodegas subterráneas de los Oteros, del CEA y de Valdevimbre? Pero el investigador y sobre todo el enólogo que se dio cuenta que había que recuperar la memoria de los nuestros, de los que nos dejaron un legado del que hoy viven muchos. Se exporta a muchos países, se construyen bodegas muy caras y muy elegantes. Hay pueblos que han devuelto la viticultura y han creado puestos de trabajo. Todo eso se lo debemos a esos hombres que en silencio y de forma anónima construyeron el gran mundo del vino del que hoy disfrutamos. Enhorabuena por seguir defendiéndoles. Muchas gracias, Javier, por darnos esta oportunidad, por dejarnos poder comunicar como tú comunicas. El gran comunicador, yo enólogo, cazador cazado, entrevistando a un comunicador, me tiemblan las piernas. Muchas gracias y gracias por la labor que has hecho. A vosotros, amigos.